Hola, buenos días, bienvenidos. El día de hoy vamos a realizarle una entrevista a la doctora María Minerva Sánchez Ortiz sobre la atención odontológica a las pacientes embarazadas. También vamos a desmentir algunos mitos que son muy comunes aquí en México y vamos a descubrir muchas cosas sobre este tema. Nosotros somos de la Universidad de Mar. Mi nombre es Mariana y mi nombre es Valentina. Buenos días, doctora Minerva. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, gracias. Bien, nosotros estamos aquí para hacerle una entrevista sobre el cuidado dental en las embarazadas. Previamente ya hicimos nosotros una plataforma en Instagram pudiéndoles orientar a las embarazadas un poquito del cuidado, pero usted, que es un poquito más especialista en el área de salud, sobre todo en la salud bucal, queremos hacerle unas preguntas yo y mis compañeros. Y usted nos dice si podemos comenzar. ¿Bien? Listo. Primero que nada queremos saber qué medidas de higiene oral usted recomienda para reforzar durante la gestación. Medidas de higiene. Sí deben de tener más precaución en pacientes embarazadas por el cambio tanto hormonal, pH de la saliva, cambia totalmente en pacientes embarazadas, entonces una higiene pues más exhaustiva, ¿sí? Y pues lo que ya saben, desde enjuague bucal, cepillado más extremo, no más extremo, las técnicas son igual, no hay ninguna técnica especializada la embarazada, pero que hagan bien su técnica de cepillado, que mínimo 5 minutos de cepillado. El cepillado debe durar mínimo 5 minutos. 3 o 5 minutos. Marcas, cuando ya es muy común que haya gingivitis desde el primer mes de embarazo, por lo que le dice el cambio hormonal. Entonces es de ahí recomendable. Si no vamos a decir marcas comerciales, el enjuague es muy bueno, el enjuague local banca, para ayudar también a la mejor higiene y desinflamación de encías. Bien, y hablando del vómito, ¿qué tan frecuente en el embarazo puede afectar los dientes? Estamos conscientes que obviamente cambia el pH, entonces sabemos que el vómito también, si no tienes una buena higiene, que era lo que ya comentábamos, también puede llegar a afectar, ¿es correcto? Ya ahí depende de los hábitos también de la paciente y de la reacción, en cuestión de los primeros 2-3 meses, las primeras semanas más bien de gestación, que presentan estos síntomas de náuseas y todos los síntomas de embarazo. Entonces ya dependiendo, pero sería mito, no afecta nada. ¿Sería mito? Mientras tenga su higiene normal. Ok, mientras tengan su cepillado normal, su cepillado bucal, entonces sería un mito que el vómito cambie los dientes. Y hablando entre la relación de la enfermedad periodontal y el parto prematuro, ¿qué relación existe entre ambos? ¿Qué tanto afecta, si es mito o es verdad, el hecho de que la enfermedad periodontal cambie el parto a un parto prematuro? Mito. ¿Sería mito? Es mito, porque sí afecta, pues claro, si hay una enfermedad periodontal, pues hay bacterias, se puede generar una infección, pero sabemos que tendría que ser ya una infección muy avanzada y que lo primero que afecta sería el miocardio, no al feto, no al embarazo, porque hay tanto miocardios como periodontitis, si hay una gran cantidad de infección avanzada, pues hay una gangrena pulpar o encima periodontitis, pues sí, una gran cantidad de bacterias que se presentan en ese tipo de infección
pero no parto prematuro. Y por otro lado, hablando de riesgos al no tratar una caries en una embarazada, ¿qué es lo que pasa si no se lo tratan? A veces por lo mismo, por el pH que es diferente, cambia y hormonalmente las caries, cuando ya se presenta una alteración de caries, es una caries que avanza más rápido. En una embarazada hay mayor descalcificación, o sea, si la caries descalcifica o ataca los tejidos duros del diente, principalmente esmalte y dentina, entonces hay mayor posibilidades o más rápido destruir esos tejidos. Entonces podemos decir que avanza más rápido una carie en una embarazada, si no se tiene el debido cuidado. Así es. Por la descalcificación que presentas. Yo soy Caín y vamos a continuar con una serie de preguntas. Una de ellas es: ¿qué riesgos existen al realizar tratamientos odontológicos durante el embarazo? Riesgos en las primeras semanas de gestación. Sí existe riesgos tanto en el tipo de anestésico, y también depende del tipo claro, si haya embarazo de alto riesgo, pues sí, pero no, dependiendo del tratamiento, pero más el riesgo que podemos encontrar si un paciente con embarazo y generalmente ahorita en la actualidad un gran número de pacientes en el embarazo padecen preeclampsia o inician con presión alta. Entonces el mayor riesgo es el anestésico, no tanto en el tratamiento, es a la hora de administrar anestésico, pero poniendo el anestésico adecuado, que es sin vasoconstrictor, y después de las primeras semanas de gestación podemos realizar cualquier tratamiento sin ningún riesgo. Y de hecho nosotros en odontología tenemos un bajo índice de riesgos en consultorio, ¿sí? En urgencias odontológicas estamos en el 2% del índice, en general, no solo en las embarazadas, ¿sí? Pero que al contrario, comentaban ahorita de periodontitis, al contrario, ¿no? Pues entre mejor o más, comentaban de la caries, entre más pronto hagamos el tratamiento antes de embarazada, pues va a ayudar, ¿no? Al contrario, la pones en menos riesgo, te vas a ayudar a que avance esa infección. ¿Sí? Bueno, otra de las preguntas es: ¿hay etapas del embarazo en las que es más seguro o más riesgoso? Sí, o sea, se dice que después en todo el área médica, el tratamiento es después, sabemos de los 3 meses de gestación, 3 meses de gestación, pues es mejor porque ya está formado el feto y tiene menos riesgo. Bueno, otra pregunta es: ¿qué complicaciones se pueden presentar si no se atienden problemas bucales en el embarazo? ¿Qué complicaciones? Si no se atienden, sí hay, en los pacientes hay más pérdida de piezas, más fácilmente pierden las piezas, los órganos dentarios. ¿Por qué? Precisamente por ese mito, por no atenderse en la etapa de embarazo, pierden órganos dentarios en esta etapa, porque creen que no se pueden atender. Entonces dejan un tiempo y ¿qué es lo que pasa? Siempre es muy común que varias mujeres o me tocan atender pacientes, no en el embarazo, pero ahí mis dos molares, ¿no? Y
enfermedad moral. ¿Por qué? Pero más bien por falta de atención, no porque existe. Y avanza más rápido, como ya se los decía. Pero bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué cuidados especiales deben tomarse al aplicar un anestésico sin vaso en un paciente que sea embarazada? Sin vasoconstrictor es mejor por la presión sanguínea, estás obstruyendo la circulación sanguínea. Entonces, puede decir que sin vasoconstrictor no hay más riesgos con vasoconstrictor. El anestésico definitivamente no. ¿Existen procedimientos odontológicos que deben evitarse a partir de la 4ª semana de gestación? Bueno, ya una cirugía mayor, o sea, como una cirugía de extracción de tercer molar, pues claro que sí se pueden esperar, ¿no? Hablamos de la periodontitis anteriormente, o sea, a lo mejor el curetaje sí, pero una cirugía como tal de encía, pues sí detendríamos tratamientos más invasivos. Okay. ¿Sí? Sí, Pues bueno, pues mientras podamos esperar con tratamientos más invasivos, sí, pues una obturación, de catraje o una emergencia, pues claro, se tiene que atender. Cuando existe una infección dental, ¿esta puede afectar al feto de alguna forma? No, anteriormente, y no es mito, si había una infección o se usaban mucho los antibióticos, las tetraciclinas. Y si las tomas durante el embarazo, sí afecta, pero a la formación o a la maduración del esmalte, del diente, del feto. ¿Sí? Por eso hay muchas amelogénesis, anteriormente por el uso de las tetraciclinas. Y hablando un poco más sobre medicamentos, ¿recomienda algunos AINES para la paciente embarazada? Si los recomiendo, dependiendo del caso. Si no es necesario, solamente para mí, por lo que yo tengo experiencia, sería nada más antiinflamatorios y antibióticos, decía tetraciclina, ¿no? Antibióticos, nada más ampicilina, si es derivado de la penicilina, nada más ampicilina y ketorolaco. No lo recomendaría. Okay, muy bien. Y por último, ¿qué complicaciones pueden surgir al realizar radiografías dentales en una paciente embarazada? Ninguna, mientras tengas las medidas de seguridad, el mandil de plomo, el nivel de radiación en odontología no afecta, nada más, y menos si es emergencia, necesitas el diagnóstico, no afecta una sola vez una radiografía. Estando protegido el paciente con el mandil de plomo. Ahora vamos a comenzar con las siguientes preguntas. La primera es: ¿qué alimento recomienda para controlar los antojos de una paciente embarazada? Bueno, no solo sí hay que pensar que todo el mundo debe de tener una alimentación saludable, pero en el embarazo es mucho más, ¿no? ¿Y qué es lo más saludable? Pues nutricionalmente, pues una dieta balanceada y si sabemos, o quien ya sabemos, estudiamos el plato lo buen comer. ¿Y qué es
son los principales alimentos nutritivos o el plato de buen comer, frutas, verduras y cereales. ¿Sí? Y esa la alimentación es más balanceada. Muy bien. La segunda pregunta sería, ¿por qué es tan común la gingivitis en embarazadas y qué complicaciones puede causar? La gingivitis, si no es tratada, pues avanza y se convierte en periodontitis. Y si se convierte en periodontitis, pues sabemos que luego causa movilidad en las bolsas periodontales, esto causa movilidad y puede haber pérdida de las piezas dentales si esto avanza. Y dijimos que es muy común por el pH y el cambio del paciente. La tercera pregunta sería, ¿qué recomendaciones específicas da para prevenir riesgos tanto en la madre como en el bebé? Riesgos odontológicos, Sí. riesgos en la salud bucal. Bueno, los riesgos no existe ningún, a la hora del tratamiento que ya hablamos, si los riesgos de un tratamiento odontológico en paciente embarazada, pues solo que sea un tratamiento más invasivo, como cirugía, y pues los riesgos de que tengan, el único riesgo pues ya lo dijimos, o que es muy común, que aunque tengan buena higiene oral, siempre caen como por el cambio hormonal, pues esa es la gingivitis, pero no pone en riesgo al bebé. Okay. ¿Sí? O sea, en riesgo ni en riesgo pues de una otra enfermedad, o riesgo al bebé, o riesgo hasta de muerte. En la salud bucal, en el embarazo, lo único que cambia es la cuestión hormonal. No solo en riesgo la salud bucal y Ok, muy bien. Ya por último, para terminar, sería, ¿qué complicaciones obstétricas puede verse relacionadas con una mala salud bucal? ¿Complicaciones estéticas? Obstétricas. Obstétricas. Adiós, empezamos a pensar. ¿Qué complicaciones obstétricas en la salud bucal? Solamente que tuviera, o sea, si se combina, ahorita está muy y se manifiesta en boca, por decir, si el paciente presenta alguna enfermedad de transmisión sexual, si se manifiesta en boca. Y hay pacientes que en el embarazo, hasta el embarazo, descubren que tienen papiloma, que es lo más común, y se afecta, si tiene consecuencias en la salud bucal y en el feto. Una paciente cuando embarazada con problemas de papiloma, el feto no puede nacer con parto normal, es por vía cesárea, y si tiene manifestaciones en la garganta. ¿Y se le puede contagiar al bebé? También hemos escuchado sobre el síndrome de la bata blanca, este factor que hace que algunas personas puedan ponerse mucho más nerviosas y eso crea cambios en la atención que damos en el consultorio. ¿Usted qué medidas toma o qué medidas nos podría recomendar para crear un ambiente tranquilo o darle un poco de tranquilidad para evitar ese impacto de la ansiedad que se crea en el consultorio, en la atención dental de una embarazada? Bien, sí, primeramente desde la interacción paciente-odontólogo, darle la confianza. Luego desde el saludo. Si es primera vez que no te conoce la paciente,
uno como oncólogo se debe de generar ese ambiente de seguridad, empatía, desde que entra el paciente a su consultorio. Y hemos visto en otras materias, ustedes lo han visto en otras materias, tanto el entorno del consultorio, desde el color que está en el consultorio, pero más que nada, si la interacción paciente nunca iniciar con el tratamiento de ella. Primero es darle la confianza, una plática, interesarse más por la persona o por el paciente, para después entrar en el tratamiento y decirle detallado qué es lo que se le va a hacer, que tenga conocimiento para que ella tenga la confianza y que no tenga esa tensión y los riesgos o no riesgos que puede tener. Sí, para darle cierta tranquilidad en un paciente más adulto, y embarazada. Y principalmente hablarle de lo que ya hemos estado hablando ahorita, que por lo general pues son poco los riesgos que pone también el bebé, ¿sí? A lo de hacer un tratamiento. Hablarle claramente que es mentir los mitos y desde la prevención. Ok, excelente. También mencionabas que, por ejemplo, los AINES no serían como de primera elección para tratar el dolor de las embarazadas. Entonces, ¿qué otro fármaco, qué otro método nos podrías recomendar para tratar el dolor? Para control del dolor, paracetamol. Ok. Ya bajo prescripción médica, si no hay ninguna contraindicación también de su médico general, si no tiene ninguna complicación, ya el médico tratante, el ginecólogo tratante, también que le ha dado seguimiento a su embarazo, también lo va a decir. Como en interconsulta, ¿no? Ok. Sí, porque muchas embarazadas se automedican o toman consejos desde lo que sus mamás, abuelas le han dicho. ¿Alguna de estas mitos que existen que puedas desmentir, que muchas veces las embarazadas hagan desde su ignorancia, desde su falta de conocimiento, ya sea que se ponen ajo, que se ponen distintas cosas en el lugar donde les duele, supuestamente para bajar el dolor? El mito es lo más común, que se llegan a poner clavo, el llamado clavo de olor, o especies de cocina. Sí, es paliativo, pero necrosa la pulpa del diente. ¿Sí? Si en algún momento porque le dijo la vecina o porque le dijo la mamá o la hermana o X, sí, porque sí, no es mito, sí es paliativo, sí les quita el dolor. Y es lo más común, el clavo de dolor, pero los necrosa. ¿A cambio de qué, verdad? A cambio de la pulpa del diente. Qué fuerte. Y cuando te llega una paciente embarazada que inminentemente necesita una extracción, ¿la tomas, la dejas? ¿Qué factores tomas en cuenta para poder decirle sí, te voy a hacer esta extracción o no por este factor que tú tienes en este momento? Como les decía, el avance del embarazo. Sí, o sea, después de los 3 meses, y el avance de si hay una pulpitis muy severa, hay una caries muy severa, pues tú lo que tienes que atender la emergencia, ¿no? O sea, si piensas en ciertos, lo único riesgo en una extracción es que a la hora, y más en una embarazada, tanto pues una hemorragia, ¿no? Que no traiga controlada su presión arterial, que podemos
O sea, es más factible después de la extracción una infección postoperatoria. ¿Sí? Por lo mismo, por el pH y las bacterias, pues es más, se mantiene la higiene de vida postoperatoria, ¿sí? En la herida. Es más factible o más riesgo a una infección en esa herida, pero tienes que atender la emergencia, pues si no puedes esperar, lo tenemos, se puede hacer. Dependiendo la gravedad, ajá, es como usted actuaría. Ok. Y una mujer que está pensando en embarazarse, ¿qué es lo que usted le recomendaría, hablando en el aspecto odontológico, antes o durante? ¿Cuántas citas necesitaría hacer durante todo el periodo de embarazo, o si es mejor antes del embarazo? ¿Qué nos podría hablar sobre eso? Sí, antes del embarazo, si es bien planificado el embarazo, sí, debe de ser antes del embarazo, una cita para ver su salud bucal. Y si hay que hacer tratamiento, pues es desde antes. Eso sería lo ideal. Lo ideal. Y en un control, pues es cada 3 meses. Cada 3 meses. Cada 3 meses. Ok, excelente. Mire, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos has aclarado muchos de los mitos que se dicen allá afuera, que muchas mujeres no tienen acceso a esta información, como lo que nos mencionabas del clavo, que es muy muy común, no solamente en embarazadas, pero sobre todo en embarazadas y niños que tratan de evitar a toda costa los fármacos. Se van por este tipo de opciones. Entonces, muchísimas gracias por todo tu conocimiento, por tu tiempo, y bueno, cerramos esta entrevista. Yo soy Caín Rafael. Yo soy Paola Gontes. Y yo soy Nicole Franco. En conclusión, la atención odontológica no solamente es posible, sino necesaria para prevenir complicaciones. En esta entrevista pudimos desmentir los mitos que se realizan en nuestro país para así tener una prevención adecuada sobre la salud bucal en las embarazadas. Y por último, recordar